El título de la perícopa es Oración de Jesús en el huerto, Lucas 23, 39 al 46. Hoy vamos a hablar sobre una perícopa de Lucas llamada Oración de Jesús en el huerto. Luego de una breve presentación del texto con sus notas características, se indicarán los aspectos más importantes que diferencian esta perícopa del Evangelio de Lucas con respecto a Mateo y Marcos, para después resaltar dos temas muy importantes en la obra de San Lucas, que es la oración y la misericordia. El relato de las pasiones es en los evangelios la acción más extensa que se ha narrado acerca de Jesús, y comienza narrando la oración y la agonía de Jesús que ocurrió en un huerto ubicado en el Monte de los Olivos, que es al otro lado del torrente de Cedrón. El nombre de este huerto es Getsemani, según lo atestiguan el Evangelio de Marcos y el de Mateo. Es ahí cuando tuvo lugar un acontecimiento misterioso que revela la intimidad espiritual de Jesús, que presenta sus rasgos del Redentor hasta en ese momento no escritos en los relatos evangélicos. Ahora, como podrá decir mi compañero Carlos. Muchas gracias por cederme la palabra, Christoph. Bueno, en términos generales, en el texto de la oración de Jesús en el huerto es conmovedora e impresionante, puesto que en cada uno de los evangelios sinópticos este episodio presenta la reacción interna de Jesús ante la inmensidad de su pasión y su orientación radical a la voluntad en su Padre y el plan divino de salvación que ahora empieza a desarrollarse para llegar al momento de su entrega suprema y el sudor de sangre, expresión una gran angustia sobre los dos elementos originales de Lucas, que se puede destacar en esta perícopa. Por supuesto, no son las únicas diferencias con respecto a Mateo y Marcos, pero sí constituyen los elementos más relevantes. Bueno, de mi parte es todo, Christoph. ¿Qué sigues? ¿Tú qué opinas al respecto? Bueno, como estábamos viendo antes, en el relato de Lucas dijimos que se hace mención a las costumbres de Jesús, que es de ir al Monte de Olivos. Es donde se sintetiza en una ida de Cristo a los apóstoles dormidos. Ahí se hace explícito de lo que Jesús está viviendo en su momento de agonía. Se presenta una causa con respecto al sueño de los discípulos y no se sigue a Marco en el reproche. Ese reproche lo hace Pedro y los demás por no velar junto a él. Ahora bien, el tercer evangelio ha consagrado gran importancia a la oración de Jesús, como se puede constatar al encontrar varios textos que lo presentan orando ante momentos importantes de su vida, y al percibir sus enseñanzas acerca de la oración confiada de Jesús, cuando hace alusión a la entrega del Espíritu Santo, si se lo pedimos. Bueno, este evangelio también es llamado Getsemani. Getsemani fue el jardín donde, según el Nuevo Testamento, Jesús oró la última noche antes de ser arrastrado. Está ubicado a los pies del Monte de Olivos en Jerusalén. La oración de Jesús en el huerto se conmemora todos los años, como lo conocemos como el Jueves Santo, después de la última cena. Jesús se dirigió al huerto, donde acostumbraba a reunirse con los discípulos a orar. Según los evangelios, era un lugar que tanto Jesús como sus discípulos visitaban frecuentemente, lo que permitió a Judas encontrarlo ahí. Los evangelios narran la tristeza agónica que lo asaltó en ese momento y la actitud de Nazareno de orar y anunciar a los apóstoles que ya llegarían los ayones que lo iban a arrastrar guiados por Judas Iscariote. En este evangelio, los principales escritores fueron Mateo y Marcos, pero también era acompañado por Juan. Lucas hace una aparición extra, que es el que se lleva los créditos. La cita bíblica donde fue sacado toda esta información fue de Lucas 22, 31 al 46. Como enseñanza, podemos comprender que salen del cenáculo, que es una parte situada en lo más alto de la ciudad. Ellos recorren el camino hacia el Monte de los Olivos, por la escala de los Macabeos. Era como una media hora de camino.
cuando de repente Jesús empieza a sentir en su alma una tristeza extraña, que deja a todos sin saber qué decir y cómo consolarle. Pero igualmente ellos siguieron el camino, que era iluminado por las lunas de abril, que estos ya estaban en el día de la Pascua. Entonces llegó Jesús con ellos a una finca llamada Getsemaní y dijo a los discípulos: sentados aquí mientras voy a orar. Parecía como de costumbre, pero tenía el alma en tensión. Las emociones de la cena le llevaban a una vigilia de alma que quiere entregarse del todo. 8 de los discípulos se quedan en una cueva, resguardados del repelente de la noche. El Señor se aleja y se lleva solo a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, que era Juan y Santiago. Son los mismos que estuvieron en la transfiguración del Tabor, contemplaron su gloria, y los que vieron con sus ojos la resurrección de la hija de Jairo. Pero ahora van a ser testigos de algo mucho más difícil de comprender, que era la agonía de Cristo, que quedará reducido a un hombre despojado de gloria y esplendor, como si estuviese derrotado, y tiene que seguir creyendo que es Dios y hombre verdadero, contemplándolo inerme, humillado, derrotado y sufriente. Es una situación que solo se puede superar el escándalo con una nueva fe.